Tres caminos, tres rutas, gramática para comprender hechos, lógica para razonarlos y retórica para expresarlos. Son 3 de las 7 artes liberales relativas a la elocuencia, cuyo propósito es dar al hombre libre conocimiento y destreza. La confluencia de estas 3 artes da origen al trivium. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra cita de los martes en Trivium. Esta noche queremos analizar la situación de la justicia en nuestra región y en nuestro país, pero antes de meternos de lleno en el tema que nos va a ocupar hoy, un tema sin duda complejo, vamos a saludar a María Eugenia Lozano. Buenas noches, Maru. Buenas noches, Esther. ¿Qué tal? Buenas noches. Hechas una vez las presentaciones, ahora sí vamos a saludar a nuestro invitado de esta noche, Juan Martínez Moya, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches y muy bien hallado. Pues como decíamos, queremos ver cuál es la situación de la justicia en nuestra región y como es algo que no se puede aislar, también por extensión la situación en nuestro país. Y si le parece, vamos a empezar citando al presidente del Tribunal Supremo, que hace unos días hacía unas afirmaciones con las que queremos saber si está de acuerdo. ¿Quién empieza? Pues Maru, por ejemplo, ¿verdad, Maru? Pues sí, como comentaba Paz, el presidente del Tribunal Supremo hizo unas afirmaciones bastante duras, diciendo que era muy difícil dar la justicia, como prometía la Constitución española, con los medios que había actualmente, con el tema de la crisis. ¿Usted comparte esa afirmación o la ve demasiado rotunda? Bien, es una afirmación que debe llamar a la reflexión, y sobre todo por parte de quien proviene. La justicia siempre se puede mejorar, igual que todos en cualquier actividad de la vida o cualquier tarea que podamos emprender en un momento determinado, con nuestro esfuerzo, con nuestra voluntad, pues podemos hacer, y sobre todo con una visión y con altura de miras y el esfuerzo colectivo se pueden hacer muchas cosas. Hay otros aspectos que son fundamentales y es la necesidad de contar con medios, de contar con infraestructuras, que son las que pueden hacer que esa misión o esa tarea que uno quiere emprender pues pueda hacerse bien. En el caso de la justicia, nosotros tenemos un artículo en la Constitución española que siempre, desde el primer momento, probablemente es el precepto más manejado por parte ya no solamente de los juristas, sino que yo creo que lo conoce la población en general, que es el artículo 24 de la Constitución, que es el precepto estrella, en todo este firmamento de derechos, y es el derecho a la tutela judicial efectiva. Y claro, es el derecho a la justicia, y la prestación de la justicia, pues hay componentes subjetivos, hay muchos componentes a la hora de poder hacer verdaderamente la justicia. Y en ese sentido yo creo que es esencial que los que estamos en el interior de la Administración de Justicia, pero también que proyectamos una imagen, digamos a la ciudadanía, qué problemas tiene la justicia, qué retos tiene la justicia, que la justicia se mueve siempre en el conflicto, pero que estamos al servicio de los ciudadanos. Pero usted, como bien dijo el pasado 11 de octubre en esa apertura del año judicial, creo que fue un poco crítico y a la vez de dibujar el panorama que hay en la región con la justicia, al decir que faltaba quizá voluntad política para que la justicia fuera una prioridad. Estamos de acuerdo que en tiempos de crisis los gobiernos priorizan, pero que a lo mejor no están situando a la justicia en el lugar que debe. No es caer en el victimismo, pero es cierto, y lo hemos constatado, y no es una opinión personal, lo constatamos hace escasos días todos los presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, y se lo dijimos al presidente del Tribunal Supremo y lo hemos plasmado en un documento. Constatamos la falta de voluntad política de hacer de la justicia una prioridad en las políticas de Estado. Y entendemos que es esencial. ¿Para qué? Pues para muchas cosas, porque una buena justicia genera seguridad jurídica, genera seguridad económica y contribuye también a salir de la crisis. Y la justicia es la última garantía que tiene todo ciudadano para la defensa de sus derechos. Invertir en justicia es rentable socialmente. Y es cierto que la justicia, y se suele decir estereotipadamente, que la justicia no da votos, que a los partidos políticos no les interesa, que la justicia tiene
lógicamente, es servicio público, pero también es poder, y el poder judicial, por esencia, porque si no, no sería poder como tal, es independiente, pues controla los otros poderes, pero está llamada a resolver y dar respuesta a los derechos que demandan los ciudadanos. Precisamente esa paralización en la inversión en justicia, que está prácticamente paralizada, se ha reducido bastante, ¿qué consecuencias puede tener esto para los ciudadanos a nivel real, en la calle? El panorama es muy asimétrico, es decir, todo depende de en qué ámbito nos situemos. Es cierto que la justicia, pero bueno, los presupuestos en la Administración de Justicia van a sufrir un serio recorte, pero también van a sufrir otros pilares básicos del Estado social y democrático de derecho y de la propia sociedad del bienestar, como es en educación o como es en sanidad. Quizás en justicia es más de lo mismo en ese sentido, y la justicia siempre se ha movido en lo que denomino una atmósfera siempre de austeridad, y es bueno que así sea, yo creo que es bueno que así sea, pero la justicia no puede ser la asignatura pendiente del Estado democrático de derecho como es España. ¿Por qué? Porque hemos contado con pequeños hitos observando a los partidos políticos, al Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, tratándose de poner de acuerdo de cuáles son los problemas reales de la justicia. Y tuvimos un pacto de Estado en el año 2001. Ese pacto de Estado, yo diría ahora que está prácticamente agotado. Eran aspectos muy importantes que iban dirigidos a fortalecer la independencia judicial, pero también a hacer una justicia verdadera del siglo XXI, que el ciudadano perciba que también es un servicio público la justicia. Y actualmente, con los recortes que se han producido, con la situación de crisis económica que ha impactado también en la justicia, y la justicia es un barómetro, es un termómetro de la situación real. Si los juzgados de lo social llegan muchas reclamaciones de despido, de prestaciones de seguridad social, de reclamaciones de cantidad, o los juzgados de lo mercantil, pues llegan allí muchos situaciones de concurso de acreedores, o lo mismo sucede en el ámbito penal o en el ámbito civil o en el ámbito administrativo, es porque el ciudadano confía y reclama ante la justicia. Nosotros, frente a lo que no se trata de rebelarnos, pero sí queremos lanzar un mensaje crítico y de llamar la atención a quienes tienen la capacidad para fortalecer económicamente, desde el punto de vista de la inversión, el Poder Judicial y hacerlo verdaderamente efectivo. Queremos llamar la atención en la necesidad de que una justicia lenta, una justicia con respuestas muy dilatadas en el tiempo, no es justicia. Y las respuestas prontas son esenciales. No solo eso, es que tiene que existir otros pilares, otros instrumentos, reformas legislativas, cambio de la organización judicial. Nosotros estamos implantados a veces en esquemas organizativos que datan de sociedades, de la sociedad del siglo XIX, finales del XIX y principios del XX, sociedades rurales, que no responden a la realidad existente. Y hoy día, más que nunca, la implicación tecnológica en el ámbito de la justicia consideramos que es fundamental. Por tanto, llamamos a la modernización, llamamos a la transformación. En los últimos años se han venido produciendo importantísimos avances. No quiero decir que estemos todavía en la justicia de manguitos. Recientemente el Ministerio, hoy mismo leía en los medios de comunicación, ha recibido un premio, el Ministerio de Justicia, por el sistema de notificaciones LESNET, es decir, sistema de notificaciones vía electrónica. ¿Ese sistema está en Murcia? Ese sistema lo tenemos en Murcia y fuimos pioneros en su aplicación. Este era el sistema Minerva, aquel del que teníamos hablamos. un sistema de gestión Minerva, pero luego estaba el sistema de comunicación telemática de notificaciones a través de un correo electrónico securizado, es decir, la comunicación del órgano judicial con el profesional del derecho. Y ahora mismo comenzamos en el 2005, actualmente se vienen haciendo miles y miles de notificaciones todos los días por ese sistema de notificación, que repercute en la agilidad de la justicia, que
que repercute también en la comodidad del ciudadano, y eso es lo que buscamos, que el ciudadano no tenga que estar acudiendo al órgano judicial salvo cuando sea imprescindible. Y esos sistemas, o el sistema de subastas electrónicas, es decir, no queremos que eso se paralice. Y por eso es ese llamamiento a la necesidad de que invertir en justicia es rentable y es necesario dentro y sin ser una administración que deba ser privilegiada frente a otras. Me parece que sanidad, educación son pilares básicos, justicia también lo es. Justicia también lo es. Aparte de la inversión, como decía, también ha mencionado que es necesario que la justicia se modernice y que se proceda a una reforma dentro de lo que es la estructura de la Administración de Justicia para que sea pues, más rápida, tengamos una justicia rápida. Pero ¿hacia dónde debe avanzar la justicia? ¿Cuál debe ser el camino que debe seguir? ¿Esa reforma, esa modernización? ¿Cuáles deben ser esos pasos? La justicia necesariamente tiene que, o precisa en España, y se han hecho importantes avances, no podemos decir que estemos ubicados en el mismo momento. La justicia de hace 30 años no es la justicia actual, pero es que la cultura del ciudadano frente a la hora de reclamar y de confiar en la administración de justicia, en el sentido de que es su última garantía, pues no es la misma que insisto, en hace 30 años que actualmente. Por ponerles un número, actualmente, en el año 2011, en España, casi 10 millones de asuntos fueron vistos o examinados llegaron a los tribunales, los distintos órdenes jurisdiccionales. Hace escasamente, en el año 1999, apenas eran 6,5 los asuntos. Es decir, estamos hablando de un incremento exponencial porque el ciudadano reafirma sus derechos. Existen, también es cierto, una proliferación de normativa, de legislación que ampara al ciudadano. Veamos los casos de legislación que ampara al consumidor y al usuario, donde el ciudadano hoy día no se calla, y es bueno que sea así, que acuda y reclame. Ahora bien, en este momento conviene quizás pararse un poco y pensar y decir hacia qué justicia queremos llegar. Yo diría, la justicia es imprescindible, pero probablemente no todos los asuntos tienen que ser resueltos por un tribunal. Probablemente hay que empezar a gestionar esa demanda de justicia sobre la base de fórmulas que también son justicia, como son los medios alternativos de resolución de conflictos. Me estoy refiriendo a la mediación, por ejemplo, o al arbitraje. Tenemos que inocular en ese sentido una cultura de la autocomposición del conflicto, que el sujeto, el ciudadano y el profesional sea también partícipe activo de la justicia, y que los tribunales estemos como último recurso para resolver lo que verdaderamente es un conflicto, para resolver en el ámbito penal lo que necesariamente tiene que ser la actuación del Estado en la aplicación de la ley, pero en ese aspecto deben ir encaminadas algunas medidas de desjudicialización o de descongestión de muchos asuntos. O sea, que tenemos que empezar a acostumbrarnos de que no todo tiene que terminar en un juez. De que no es un juez el que tiene que terminar. Y lo ha dicho muy bien, es decir, esa es la frase. Es decir, no todo debe terminar en un tribunal, pero es que actualmente sucede eso. Y hay muchos asuntos que llegan a los tribunales que inflan las estadísticas y que no llegan al juez, que se resuelven a través del funcionamiento de las oficinas judiciales. Por eso, en esta región se ha puesto... nos pusimos a la vanguardia de la necesidad de transformar el sistema de organización de las oficinas. ¿Por qué? Porque no todo tiene que terminar ante las partes y los profesionales delante de un juez para que dirima el conflicto. Hay muchos asuntos que se pueden resolver en oficinas judiciales, que se pueden resolver a través de mediaciones y que se pueden resolver incluso extramuros de un edificio judicial. Pero hay otros aspectos que son indeclinables. La justicia no puede abdicar, entre otras cosas, porque es nuestro monopolio, es el único servicio público que se imparte en régimen de monopolio. La educación puede impartirse en un régimen mixto, la sanidad igual. El estado de bienestar camina evidentemente hacia fórmulas de concierto económico y camina siempre hacia fórmulas de garantizar la máxima universalidad.
La justicia, tenemos ese régimen de monopolio, pero hay que romperlo también introduciendo esas fórmulas de mayor flexibilidad con la garantía de que una mediación mal resuelta pueda ser siempre resuelta por un juez, que siempre esté como última garantía de los derechos del ciudadano un tribunal. Y eso es importante, ese sería uno de los elementos. Aparte vendría añadido con otros, que sería pues la necesidad de reformar y de agilizar muchos trámites procesales en la propia legislación, desjudicializar algunas conductas en el ámbito penal, concretamente en las faltas, pero es que también es esencial cambiar la organización territorial de la justicia, como también implicarnos al máximo en las realidades tecnológicas de la justicia. Yo creo que la justicia hoy día, si me escuchan profesionales del derecho o incluso cualquier ciudadano que se acerque a Internet, que se meta en Google y quiera ver una ley o en el mismo Boletín Oficial del Estado, maneja la legislación y puede buscar y bucear en esa legislación. La justicia probablemente hay que empezar a caminar por el uso ínfimo de papel, tenemos que trabajar con expedientes judiciales electrónicos, acceder a servidores, que el profesional solamente pueda trasladarse a la oficina judicial cuando resulte imprescindible su presencia, etcétera, etcétera. Es decir, es un cambio de mentalidad que se viene produciendo en los últimos años y en ese sentido pues venimos caminando. Un cambio de mentalidad y de cultura, ¿no?, que haría falta sobre todo para los ciudadanos, porque claro, luego tienen esa imagen de expedientes, ¿no?, de un despacho lleno de expedientes, algunos graves, otros menos graves, todos mezclados, haciendo un embudo, ¿no?, que quizá es lo que a ustedes les pasa para poder resolver más rápido, ¿no? Esa es la imagen que empaña muchísimo a la justicia. Que hay que quitar. Porque está mal organizada. Yo creo que a veces no se trata tanto de la fórmula que se utiliza ahora, también incluso de una forma muy estandarizada por los agentes políticos o sociales. Bueno, hay que hacer más con menos, ¿no? La justicia no se trata de hacer más con menos, sino más con mejor organización. Y un poco anquilosada, ¿no? Quizá. En ese aspecto, pero hay males de fondo, es decir, hay causas. Es difícil explicarle muchas veces al ciudadano que en la administración de justicia, cuando entra allí, pues dicen, bueno, ¿y cómo no es posible que funcionarios de justicia, que este órgano judicial que está muy retrasado, puedan venir más funcionarios de justicia a trabajar en esa oficina judicial? Porque ese es el órgano judicial que está colapsado y que en horas puntas, en un registro civil, que en un juzgado de primera instancia o en un juzgado de lo penal, en una instrucción muy compleja que se esté produciendo en un determinado momento, no puedan venir lo que a mí denomino como unidades militares de emergencia, hablo en el término de funcionarios judiciales muy puntuales, con una movilidad bien incentivados, es decir, ¿por qué no se puede hacer así? Y a veces hay asuntos que se van alargando en el tiempo, pues hay que romper con las rigideces organizativas, hay que introducir fórmulas mucho más flexibles en la administración, y eso cuesta trabajo. Cuesta trabajo, pero hay instrumentos legales y exige diálogo. Yo comprendo que exige garantías de quienes están trabajando allí y exige también incentivar en la función pública, porque es fundamental incentivar el trabajo en la función pública para lograr un trabajo de calidad, para lograr un trabajo con máxima eficacia, para lograr un trabajo con la máxima prontitud, pero sobre todo con la calidad. Y yo digo, cuando entran en un edificio judicial, probablemente no saben que los funcionarios dependen del Ministerio de Justicia, que los jueces no dependen de nadie, pero tenemos un órgano de gobierno que es el Consejo General del Poder Judicial, que nuestras nóminas o nuestros recibos salariales están retribuidos por el Ministerio de Justicia, que cuando un Tribunal Superior de Justicia o yo como presidente de un Tribunal Superior de Justicia demandamos con la Sala de Gobierno, que es el órgano de gobierno, un refuerzo para un órgano judicial, todo puede quedar en una propuesta, y si el Ministerio dice que no hay fondos, casi lo nuestro es una especie de lamento o de grito casi en el desierto. Y eso es lo que queremos combatir, fórmulas más flexibles, fórmulas más ágiles y, ojo, hacernos responsables de lo que hacemos. Es decir, si proponemos una medida de refuerzo que comporta un gasto económico, ser responsables, rendir cuentas de qué
cuál ha sido el resultado efectivo en ese trabajo. Es decir, no gastar por gastar, no poner parches, sino todo lo contrario, rendir cuentas de cara a obtener rendimientos. En el caso de los funcionarios que ha comentado, incluso hemos leído que ustedes han dicho que si sobran funcionarios en una administración, que se pasen a la de justicia. Yo parto, evidentemente, eso lo he dicho, y yo creo que me quedarían en el primer punto, es decir, yo pido la movilidad funcional dentro de la Administración de Justicia, dentro de los funcionarios de la Administración de Justicia, porque son magníficos funcionarios, muy preparados y muy especializados y sobre todo probablemente en ocasiones muy mal valorados, desconociendo su nivel de preparación. Y la especialización que tienen en esos órganos judiciales y la implicación y un trabajo que a veces es poco visible. Pero claro, yo sí que demando actualmente, yo vivo la realidad y hablo de la Administración de Justicia, pero si hay administraciones públicas que probablemente por el contexto socioeconómico que se está viviendo, ¿por qué no pueden existir pasarelas temporales de movilidad porque hay servicios hacia la Administración de Justicia, hay servicios de la Administración de Justicia que son prácticamente comunes, es un jus gestionis muy comunes a otros servicios públicos, y creo que sí que es necesario, es decir, informáticos, por ejemplo, o incluso estamos hablando de personal funcionarial que puede llevar a cabo una actividad de gestión dentro de la administración pública, labores gerenciales, etcétera, una labor muy importante, y creo que hay que romper determinados tabúes en la función pública. El problema es que eso a lo mejor podría haberse solucionado con las transferencias de justicia, que a lo mejor podríamos solucionar los problemas de proximidad mejor que con el Ministerio. Lo que pasa que eso está totalmente ahora mismo fuera de la agenda, ¿no? Sí, en realidad probablemente ahora mismo... que se solucionara un poco con las transferencias o... Las transferencias de justicia tenían su sentido y se reclamaron desde primera hora por el Tribunal Superior de Justicia, porque formaba parte de un estadio natural de cómo se estaba construyendo el mapa de la administración de justicia, es decir, la gestión de edificios, la gestión del personal en el resto de comunidades autónomas. Quedaban muy poquitas comunidades autónomas, unos 6 o 7 comunidades, sin las transferencias de justicia. Era lógico completar el mapa. Murcia era una de las comunidades autónomas sin que se hubiese completado ese mapa, probablemente porque había unas carencias históricas, ya no voy a hablar solamente ya del número de jueces, sino del número de funcionarios, pero algo muy importante, de edificios judiciales. En el año 2010 es cuando prácticamente empezamos a tener casi normalizado el número de funcionarios en los edificios judiciales en esta región, todo gracias y merced al Ministerio de Justicia, todo se ha dicho, es decir, el Ministerio de Justicia hizo un importantísimo esfuerzo inversor en los últimos años. A partir de ahí las transferencias tenían que caer, lógicamente, porque era una manera natural de completar el mapa de gestión de los medios de la Administración de Justicia en esta comunidad autónoma. Lo que pasa es que atraviesa la crisis, la situación de crisis probablemente es lo que en un momento determinado, incluso pues en los flecos de negociación, que lógicamente yo siempre he sido muy respetuoso con el diálogo administración central, administración autonómica, y como es de una asunción voluntaria, de un carácter voluntario, pues determinó que no se hiciera. Yo creo que fue un acierto, fue una decisión muy prudente por parte del gobierno regional el no asumir las transferencias, y yo diría que ahí tenemos la Ciudad de la Justicia, que ha podido levantarse quizás porque se ha volcado ese esfuerzo inversor en el último momento, y fue una decisión prudente. Probablemente estaríamos en un panorama incierto y no me atrevería yo a pronosticar, pero actualmente es una cuestión que creo que no toca abordarla, porque creo que hay otras prioridades y hay otros problemas.
Pero las transferencias de justicia hubieran contribuido a que se agilizara el sistema de justicia. Se lo digo porque en el caso de tener las transferencias, la comunidad autónoma estaría también metida ahí. Estarían en la gestión, en la gestión. Entonces, una persona, o sea, un elemento más, un ente más ahí a la hora de gestionar. Hubiese sido muy positivo. Yo digo que podría haber sido muy positivo. Ahora bien, con la falta de inversión y la situación en la que hoy día estamos viviendo, yo no tengo la respuesta tan clara. No tengo la respuesta tan clara. Y además, vuelvo a decir, creo que actualmente habría que replantearse si la Administración de Justicia, en definitiva, debe ser un servicio público que en el ámbito de la Administración pues debe mirar cada vez más al Estado. Probablemente sí, porque creo que sobre eso pues habría un trasfondo, un debate importante sobre qué tipo de justicia queremos. Si yo en su momento reclamábamos la necesidad de transferencias, era para no tener una justicia desigual en Murcia que en Cataluña, donde sí que hay transferencias. Probablemente ahora mismo echamos la vista a algunas comunidades que están sufriendo pues recortes presupuestarios en el ámbito autonómico, y justicia está impactando de manera muy notable, cosa que no sucede en la misma proporción con lo que se suele denominar territorio Ministerio de Justicia, aunque yo diría que esta región ha tenido un tratamiento singular en el ámbito de inversión, por una razón fundamental, porque desde primera hora el Tribunal Superior de Justicia, el secretario de Gobierno, la Sala de Gobierno, yo mismo como presidente del Tribunal y los jueces y magistrados, secretarios y funcionarios apostamos por estar en la vanguardia de la organización. Con las nuevas fórmulas de gestión, oficina judicial, nuevas tecnologías, siendo pilotos y siendo en definitiva los primeros en experimentar, con el riesgo que eso comporta, las nuevas fórmulas de organización. Pero yo a las pruebas me remito, a los resultados me remito. Ha habido trabajo y ese trabajo ha dado sus frutos. Ahora el Gobierno central está preparando la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Se quiere limitar por ley para que no se pueda asistir a este servicio un máximo de tres veces al año. ¿Es necesario limitarlo por ley? ¿Abusamos demasiado de la justicia, quizá? Yo quiero ver en qué términos va a ser plasmado eso de cuántas veces se puede acudir a la asistencia jurídica gratuita. Y me explico. La Constitución española, en su artículo 119, reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita en los casos establecidos por la ley, es decir, lo remite a la ley. Dice, y en todo caso, dice la Constitución, para todos aquellos tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita, todos aquellos que acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Esa es la norma base sobre la que se debe interpretar la ley y la visión que debe, el faro que debe iluminar el desarrollo legal, porque las tasas judiciales, en definitiva, estamos hablando de tasas judiciales, en España estaban en el año 1959, en el año 1986 se suprimen, con el gobierno, siendo ministro de Justicia, Ledesma, y en el año 2002 se vuelven a imponer las tasas para las personas jurídicas, es decir, hay que hacer un pequeño recorrido. Y ahora viene la idea de que, bueno, es necesario tasas, no son necesarias tasas, hay que extender o no hay que extender el beneficio de justicia gratuita, es decir, todo, no es que esté mezclando todo el debate, pero sí de determinar y hablar de los costes de la justicia. No se puede hablar de una manera completamente aislada. Yo diría que el derecho a asistencia jurídica gratuita es un derecho constitucional y ahí está. Y probablemente un obstáculo excesivo a ese derecho a la asistencia jurídica gratuita pueda tropezar o pueda tener serios obstáculos de constitucionalidad. Tenemos que ver el texto legal. Yo creo que no se debe, lógicamente hay que cortar los abusos del acudimiento a los órganos judiciales, tienen que existir mecanismos complementarios de transparencia, de fiscalidad
Es decir, una persona que afortunadamente pueda tener un trabajo dependiente y una nómina, o que sus ingresos estén debidamente plasmados en su declaración de la renta, se puede conocer perfectamente cuál es su capacidad económica de cara a poder entablar un litigio. Ahora bien, limitarlo exclusivamente a varios intentos de reclamación, una persona en un momento determinado puede estar sufriendo o padeciendo avatares de la justicia o conflictos en el ámbito judicial. 3 veces es un número, pero yo creo que aisladamente no se puede ver. No podemos olvidar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos viene diciendo, y por eso hay que conjugar muchos aspectos, el Tribunal Europeo viene diciendo que la imposición de una tasa o incluso el establecimiento de determinados requisitos económicos para acceder a la justicia no vulnera el derecho al acceso a los tribunales, pero siempre y cuando esa tasa, esa cantidad no sea excesiva. Mezclo las dos cosas, pero quiero que se vea en su conjunto. El derecho a la asistencia jurídica gratuita no se debe tampoco confundir con no lo debemos desconectar tampoco de la tasa judicial. El derecho a asistencia jurídica gratuita no se va a tocar en la jurisdicción social, porque lo tienen reconocido por ley para los trabajadores, para los beneficiarios de seguridad social y para todos aquellos, y que creo, y así lo he visto en el anteproyecto, se ha elevado escasamente unos 1.500 euros al año, eran 14.000, dos veces el salario mínimo interprofesional en cómputo anual, actualmente quieren subirlo un poquito más, es decir, unos 1.500 euros. Bien, no creo que sea tanto eso como el que seamos conscientes de hacer un uso responsable del acudimiento a los órganos judiciales. Bueno, para no perdernos, a ver, porque el copago en la justicia, mañana creo que por vía de urgencia el Gobierno lo va a aprobar, ¿no? Que los abogados están en pie de guerra también porque creen que les va a perjudicar y mucho que a los ciudadanos se suban esas tasas judiciales. ¿Le parece bien? ¿Le parece mal? ¿Regular? ¿Todo lo contrario? Yo he hablado de copago aquí y lo he hablado hace 1 año y medio, y en algunos discursos de apertura del año judicial, en trabajos que nosotros hacemos cuando nos reunimos los presidentes de tribunales superiores de justicia, y de hecho incluso muchas iniciativas legislativas que se han producido últimamente, leyendo las propias exposiciones de motivos, tienen su origen en los trabajos que hemos venido haciendo en el ámbito gubernativo, los tribunales superiores de justicia o los jueces decanos o los presidentes de audiencias provinciales, es decir, quizás los que estamos muy en el día a día de la justicia. Y yo sí que he hablado del copago, pero lo he hablado y entiendo que la justicia genera unos costes. Y el ciudadano tiene que saber que la justicia, que recurrir una multa ante un tribunal contencioso administrativo, después de haber agotado una vía administrativa, cuesta casi 2.000 euros. Y probablemente estamos reclamando una multa de tráfico de 60, 100 o 150 euros. Eso cuesta dinero. Y probablemente el ciudadano tiene que saber que acudir a la jurisdicción civil para unas determinadas cantidades, cuando una entidad financiera utiliza procedimientos monitorios para reclamar cantidades con un coste económico prácticamente nulo, eso cuesta mucho dinero en la propia gestión de papel, porque se puede estar reclamando desde 200 euros o desde 500 euros hasta varios millones. Y no se trata de un problema de cuantía, sino de conocer y de carga de trabajo y de equilibrar la situación. Desde luego, yo soy partidario de un copago en la justicia, pero no universal, sino racional, y ahora lo explico, y un copago que afecta a determinados sujetos. Es decir, un ejemplo para que lo entendamos. Una sociedad mercantil donde sus socios están en conflicto, los accionistas están en conflicto y demandan una actuación judicial en un juzgado de lo mercantil o en un juzgado civil. Esa entidad mercantil, por las controversias que puedan tener los socios de una empresa, el Estado va a darle una respuesta. Utilizar el coste de la justicia, de un tribunal, de la gestión de un tribunal, yo entiendo que
es lógico que sea así, que esa justicia se pague. ¿Y en el lado contrario? En el lado contrario, una reclamación de un trabajador por un despido, una reclamación, lógicamente, de un potencial beneficiario de la Seguridad Social que pide una prestación, una reclamación de un pequeño proveedor que está reclamando frente a la administración pública, evidentemente eso no. Pero hay que distinguir supuestos. O imaginemos entidades financieras que están presentando ejecuciones hipotecarias constantes, bien, en un número muy elevado. Es un coste de la justicia, que no significa que se le vaya a poner trabas u obstáculos, pero eso cuesta. Paguen, ¿no? En ese caso. Porque probablemente para resolver ese problema hay otros medios alternativos. Agote usted otros medios alternativos. Y probablemente la descongestión de la justicia tiene que venir dada por fórmulas mucho más integrales. Hablaba antes de la mediación intrajudicial, pero también debemos hablar de las fórmulas de autocomposición y del agotamiento de la negociación para acudir al tribunal. Sí, hay una frase por ahí, mejor un buen acuerdo a un litigio o algo así, o sea, llegar a... Más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Esa es, y eso hay que medirlo. Yo creo que son fórmulas de sentido común, y me dirán, bueno, ¿y eso cómo se plasma legalmente? ¿Eso lo va a hacer el gobierno? ¿Eso lo tiene tan claro como usted, lo de que no, el claro, pequeño proveedor no pague, pero la sociedad mercantil sí? Porque yo me pierdo. Hay aspectos que sí, es decir, de hecho ya están contemplados en el ámbito mercantil, existen tasas, no excesivas, pero existen tasas. Probablemente los afectados dirán, bueno, ¿y por qué tengo que pagar por esto? O los profesionales de la justicia, bien, pero creo que a la justicia, todas las cosas, para uno, cuando uno demanda y acude a los tribunales, su asunto es el principal. Pero puestos objetivamente, hay que pensar que hay asuntos que exigen respuestas prontas, que exigen respuestas ágiles, que exigen dedicación de magistrados y de funcionarios para resolver un litigio importante, una cuestión importante, y hay otros aspectos que tenemos que empezar a familiarizarnos con fórmulas de autocomposición de los conflictos y solamente llegar cuando sea imprescindible. A raíz de esto, una última preguntita. A raíz de esto, no hace mucho el Observatorio contra la Violencia de Género denunciaba que precisamente esta subida de tasas podría encarecer el precio en la segunda instancia entre 50 y 750 euros, se decía. ¿Usted cree que esto puede afectar, como ellos denunciaban, a que algunas mujeres o algunas personas se lo piensan un poco más a la hora de presentar una denuncia o de continuar en un proceso legal contra una persona, contra esos malos tratos? Ese es precisamente uno de los puntos donde el Consejo General del Poder Judicial en su informe pues ponía una cierta reparo, unas reticencias. Es decir, yo creo que cuando se está hablando de la segunda instancia, es decir, cuando se va a recurrir, que es donde se han puesto una serie de tasas ciertamente elevadas, tiene una finalidad precisamente disuasoria, es decir, acudir a una segunda respuesta que va a dar un tribunal colegiado frente a una primera decisión y comporta la necesidad de una tasa. Claro, en aspectos, en materias, y ahí es donde yo también pongo ese reparo, en materias tan sensibles, en materias que afectan verdaderamente auténticos derechos fundamentales, y como es el derecho a una integridad, ahí sí que creo que el legislador, y vuelvo a decir, es el legislador el que tiene que establecer el marco legal, las reglas del juego. El legislador tiene que ser enormemente sensible a la hora de condicionar los efectos económicos. Y eso es así, pero es que no estamos inventando nada nuevo. Es que la jurisdicción laboral, desde siempre, cuando un empresario recurría por un despido dictado con manera, o había declarado el juzgado de lo social o la antigua magistratura de trabajo que el despido era improcedente y la empresa quería recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia, el empresario tenía que consignar toda la cantidad, toda la indemnización, todos los salarios de tramitación, si no, no se daba acceso al recurso. En cambio, al contrario, el trabajador, si había perdido su pleito y se había declarado procedente o lícito el despido, podía recurrir sin ningún tipo de consignación. Pero es que eso ya ha existido, es decir, ese tratamiento desigual
a quienes no son iguales, pues evidentemente tiene un firme amparo en la legislación. Por eso no todo pueden ser tablas rasas, no todo pueden ser reglas generales, hay que establecer esas excepciones. Yo en ese tema, por ejemplo, estoy completamente en desacuerdo que se establezca una tasa. Pues si os parece, vamos a hacer un pequeño alto en el camino en nuestra conversación de esta noche. Nos vamos a publicidad y volvemos enseguida en Trivium. Seguimos en Trivium. Esta noche estamos hablando con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, con Juan Martínez Moya. Nos hemos quedado antes de la publicidad hablando del copago y del coste de la justicia, y ahora, si le parece, nos vamos a centrar más en casos concretos. Por ejemplo, los juzgados de lo social en la Región de Murcia, por ponerle un caso, han tenido que aumentar, han tenido que reforzarse ante la avalancha de litigios sociales que se han producido a raíz de la crisis. ¿Es suficiente con ese refuerzo que se ha llevado a cabo, o aún así siguen teniendo un volumen de trabajo importante? El volumen es importante y el pico de sierra que se viene produciendo es precisamente como consecuencia de la crisis económica, y también empieza a detectarse como consecuencia de las nuevas reformas normativas en el ámbito laboral. Actualmente la justicia social en nuestra región, en nuestra organización, tenemos 8 órganos judiciales en Murcia para varios partidos judiciales, y 3 órganos judiciales en Cartagena. Es decir, hay 11 jueces titulares que están dando respuesta a los asuntos sociales, y una sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia dando respuesta a los recursos. En Murcia, el sistema de justicia en lo social está conformado por oficinas judiciales. Yo tengo que decir que la oficina judicial está funcionando bien en el ámbito de la ejecución, y los datos están demostrando
que es un dato muy positivo, pero evidentemente la entrada y la forma de dar respuesta a todos estos litigios pues está siendo, en modo alguno llega al colapso, pero las agendas se extienden porque es inevitable. Hay que buscar fórmulas. Yo les tengo que decir que un órgano judicial de lo social soporta más de 1000 asuntos anuales, y esos son muchos asuntos, pero estamos empleando y estamos haciendo, el esfuerzo de los jueces y magistrados es importante, es muy importante, están llevando a cabo una labor intensa. Se está llevando a cabo también una labor muy importante por parte de los secretarios judiciales en las oficinas judiciales, y además las unidades de conciliación que hemos creado, de unidades de conciliación intrajudicial previa al juicio, que está previsto en la ley, están funcionando de manera muy positiva. Yo querría, y ellos también, y están haciendo ese esfuerzo, tenemos esos refuerzos de 2 magistrados más para el orden social y dar respuestas ágiles, incluso si es necesario celebrar juicios por la tarde en procesos urgentes. Estamos hablando de los despidos y extinciones de contrato. Estamos deseando que los tiempos de respuesta se acorten, y ellos son los principales esforzados y deseosos de que eso sea así, y los profesionales también están colaborando intensamente. Porque ¿cuánto se tarda, por ejemplo, en un despido para saber si es procedente o improcedente? Ahora mismo un trabajador de Murcia que se vea en esa tesitura, ¿cuánto tarda? Hay un paso previo que hay que conocerlo, salvo que el asunto venga por derecho o se alegue un derecho fundamental. Previamente ha de pasar por un trámite de conciliación administrativa, es decir, no pisa todavía la demanda en el juzgado, pero ahí hay unos tiempos. Ese espacio hay que agotarlo, ese trámite preprocesal hay que agotarlo antes de la entrada en el juzgado. Una vez que entra en el juzgado, el señalamiento lo marca la ley, es urgente, es inmediato y tiene que acomodarse en las agendas. Suele señalarse antes de los 60 días. Actualmente hay que decir que las últimas reformas laborales han rebajado el enorme coste económico que se podía producir con la entrada de un despido. Concretamente me estoy refiriendo a los salarios de tramitación, los salarios que se vienen devengando como para el caso de que se declare el despido improcedente, mientras esté el asunto en marcha. Hay mecanismos de consignaciones que paralizan los salarios, etcétera, etcétera, y se suelen producir muchos acuerdos. Pero claro, las agendas dan hasta donde dan. Es decir, si yo tengo mi agenda y los despidos se me han llenado ya, y ya tengo prácticamente varios meses completos de juicios de señalamiento, un juez no puede estar no puede hacer del día 48 horas. Y ahí es donde nosotros creemos que el sistema de oficinas judiciales, el sistema de mayor flexibilidad, de mayor implicación por parte de la administración para ahorrar costes, está en que haya más jueces decidiendo. ¿Cuál es el ratio ahora en Murcia de jueces por habitante? Estamos en 10, no llega apenas 10,1 jueces por 100.000 habitantes, un poquito por debajo de la media en España. La media, para que nos hagamos una idea. Está en 10,5 aproximadamente. O sea, no estamos pero mal en el año 2004 estábamos en 7,2 por 100.000 habitantes. O sea que ahora estamos ni bien estamos ni mal. Hemos mejorado, ¿no? Estamos sí, ahí pero la media europea, pero... según el Consejo de Europa, es casi de 18 jueces por 100.000 habitantes. También que todo depende de los procesos y también todo depende de las estadísticas que demos, pero la ratio es baja. Se ha elevado mucho, pero la ratio sigue siendo baja. Y no olvidemos que llevamos 2 años sin crear un solo órgano judicial. Ese es nuestro empeño, nuestro compromiso de llenar la planta judicial. Actualmente hay 5.000 jueces en activo, profesionales, pero 1.600 sustitutos en toda España. Esa cifra se tiene que conocer. Y nosotros apostamos por una justicia profesional. Y bueno, muchas de las reformas que están ahora mismo en proyecto van encaminadas hacia esa línea,
y es la que están generando pues ciertas controversias. Llevamos 2 años sin crear un órgano judicial y ¿cuántos nos quedan? Pues yo creo que el sistema, aquí en la región, el número de órganos judiciales que se han creado, pues tengo que decir que casi han sido 50 órganos judiciales en los últimos 7 años. Casi más de 1/3 de la planta judicial. Hemos llegado casi rozando, no voy a decir la mitad, pero casi 1/3. Y órganos, y en ese sentido sí que tengo que decirlo, completos, es decir, juzgados, no plazas en tribunales colegiados, que son más económicas. Quizás nuestra estrategia, y la Sala de Gobierno así quiso hacerlo, fue apostar siempre, a costa de otras desventajas, por crear órganos en los pueblos, en los partidos judiciales, véase Caravaca, Totana, en Molina, también en Jumilla, es decir, en San Javier, juzgados caros, que le llamábamos. ¿Por qué? Porque la creación de un órgano judicial era crear no solamente la plaza de juez, sino la plaza de secretario y la de 5 a 7 o 10 funcionarios. Crear una plaza en una audiencia provincial o en un tribunal superior de justicia es solamente el coste de la plaza del juez. Y eso hemos tenido también que, eso ha supuesto un coste también para internamente dentro de la propia carrera judicial, por las expectativas de promoción, etcétera, pero era necesario. Y de esos juzgados se han conseguido, y ahora mismo podemos decir que es lo que nos ha permitido afrontar toda esta avalancha en la crisis económica, porque con el actual número de órganos judiciales que tenemos y con las entradas del año 2004, los órganos judiciales, o 2005, o incluso yo me atrevería a decir hasta 2007, estarían en unos tiempos de respuesta muy razonables. Y hablando de jueces, ¿también quieren ir a la huelga? ¿Lo ve razonable, oportuno, inoportuno? Bueno, ahí y algo he apuntado sobre ese particular, hay ciertas, hay reflexiones, hay preocupaciones, pero preocupaciones que tenemos todos y qué sector de la función pública, de lo público, no tiene preocupaciones actualmente. Pues la carrera judicial, lógicamente, vivimos y no es ajeno a ello. Y dentro del ámbito de la Administración de Justicia, y nosotros también lo vemos, se van a llevar a cabo cambios importantes también en nuestro estatuto, que en alguna medida, en otra probablemente es más criticable, pero responde también a la necesidad de limitar el número de interinos dentro de la Administración de Justicia, llevar a cabo determinados ajustes en la Administración de Justicia que, claro, comportan pues cambios y modificaciones en nuestro estatuto judicial. Por otra parte, hay aspectos que son importantes. Hay un anteproyectum de reforma de nuestro órgano de gobierno, que es el Consejo General del Poder Judicial. Y ahí sí que yo diría que es un tema que a mí me preocupa mucho. Más que comprendo lo que nos puede afectar en el bolsillo, lo que nos puede afectar en nuestros tiempos de descanso, porque ¿cuál es la queja exactamente? Porque fundamentalmente ya me pierdo hay que mezclar, por eso hay que quizás, y no sería yo la persona, o quizás porque mi plano es un plano muy institucional, y si a mí me preguntan, bueno, ¿y cómo ve las acciones de presión? Bueno, yo entiendo que el malestar que existe por pérdida o debilidad del estatuto judicial, de pérdida de tiempos de descanso, de incomprensión muchas veces por la ciudadanía del trabajo que realizamos. Los ciudadanos tienen que saber que uno de los grandes objetivos que siempre hemos querido los jueces y hemos demandado de nuestro órgano de gobierno es que se nos diga cuánto podemos resolver al año. No tienen claro eso. Fíjese. Es decir, ¿cuántas sentencias hasta qué le puedo pedir yo a un juez que resuelva? Es decir, ¿qué espera también la sociedad de un juez? Es decir, ¿cómo se mide el trabajo de un juez? Y es enormemente complicado, enormemente complicado. Pero porque no tenemos horario, es decir, hablar de horario en la judicatura, aunque haya existido pues algunas decisiones en ese sentido, se han declarado nulas por parte del órgano de gobierno. Los jueces no tenemos horario. Y dirán, bueno, ¿y cómo trabajan? Y eso pues nos está generando pues incluso pues una situación de mala percepción social, de decir, bueno, y
¿Son funcionarios, no son funcionarios? ¿Son titulares de un poder del Estado, no lo son? Yo lo pondría en su justa dimensión. Hay una faz, hay un lado, lógicamente, de función pública, es decir, un juez tiene que trabajar hasta donde, y se le puede exigir en términos razonables un número de resoluciones, y ojo, siempre que deben estar en equilibrio con la calidad que se pide de la decisión y en la prontitud de respuesta. Y ese juez, pues si dedica mucho tiempo a su guardia, probablemente no sabe la ciudadanía que un juez que está 24 horas de guardia al día siguiente tiene que estar en el juzgado, no tiene tiempo de descanso. Y si ahora mismo dicen que te tienes que encargar del juzgado de al lado, nosotros también pedimos la justicia profesional al máximo, pero claro, que se articulen por medios idóneos. Y eso está llevando a la carrera judicial pues a una cierta, desde la empatía y de la comprensión de que todos estamos en el mismo barco, a expresar un malestar. ¿Cómo se canaliza ese malestar? Si con unas acciones de concentración. Yo no hablaría de huelga, porque la huelga ya hubo un intento en el año 2009 y en realidad no fue huelga. Ni el Consejo ni siquiera llegó a pronunciarse sobre si los jueces tenemos derecho a la huelga. Es decir, esto a día de hoy nadie puede decir con seguridad si los jueces tenemos derecho a la huelga. Yo creo que esa medida, y hablo ya en tono ya muy personal, yo creo que esa medida no se va a dar, probablemente no se dé, probablemente pueda haber, porque creo que todas estas acciones de presión que son necesarias para llamar la atención, deben canalizarse institucionalmente. Y luego me voy al otro lado. El juez también tiene ese lado que es esencial y es indisociable en nuestra función, que ejercemos una potestad jurisdiccional. Me explico. Nosotros cuando dictamos una sentencia no estamos ofreciendo un servicio público, no prestamos un servicio público, ejercemos un poder de decisión. Estamos hablando por el Estado y tomamos la decisión a través del Estado. Bien, ahí tenemos que ser independientes y ahí necesariamente necesitamos un órgano, un ámbito de organización que nos defienda, una estructura que nos defienda, y esa no puede ser otra que el Consejo General del Poder Judicial. Pese a que las malas experiencias de ejercicio del Poder Judicial, del Consejo, su ejercicio no muy afortunado. Bien, pero eso no significa, pero eso nada tiene que ver porque el Consejo no dicta sentencias, el Consejo no es Poder Judicial, el Consejo no representa al Poder Judicial, el Consejo es el órgano de defensa del Poder Judicial. Y eso lo supieron muy bien ver los padres de la Constitución, que eso hay que decirlo, hay que mirar 30 años atrás. Ellos se dieron cuenta, y todos eran juristas, todos los padres de la Constitución, se dieron cuenta y tomaron importado el modelo de Italia, se dieron cuenta que el Ministerio de Justicia, el Poder Ejecutivo, en definitiva, no podía meterse en el estatuto judicial. Está poniendo el dedo en la llaga, porque ahora mismo el debate es si existe o no existe esa independencia de los poderes y sobre todo el tema del Poder Judicial. El Poder Judicial, y ahí el Poder Judicial y la esencia del juez es la independencia. No se es más o menos o independiente, o se es independiente o no se es independiente. Pero en nuestro país, a día de hoy, ¿los jueces son independientes? Rotundamente sí. ¿No sufren presiones o han sufrido o están por parte de otros estamentos, no están inmediatizados en algunos casos, en otros hemos visto cómo se ha judicializado la vida política, casos de corrupción, jueces que están en el punto de mira? Bien, todo eso... podemos encontrarnos en casos aislados, es decir, y probablemente, y esa es la singularidad del Poder Judicial. Y aunque sea utilizar una terminología técnica, pero hay que explicarlo así, el Poder Judicial es un poder difuso. ¿Qué significa eso? El Poder Judicial, la independencia del Poder Judicial está en el juez que está ahora mismo en su casa o en el despacho dictando una sentencia. Está ejerciendo un poder, aunque esté en un lugar determinado, pero está ejerciéndose. Es un poder difundido, difuso, no es un poder concentrado. Nuestro órgano de defensa de ese poder, que no es ese poder, es el Consejo General del Poder Judicial,
¿Qué ha pasado con el Consejo General del Poder Judicial? Que ha habido una mala praxis en llenar el contenido y sobre todo de quienes han formado parte de ese Consejo General del Poder Judicial. Ha habido personas excepcionales, pero el ejercicio del Consejo General del Poder Judicial en momentos determinados donde como estructura probablemente se ha confundido con la politización del Poder Judicial. Ahí es donde se produce ese cóctel explosivo y ese cóctel explosivo de confusión que empaña lo que debe ser la independencia del Poder Judicial. Un juez, vuelvo a decirlo, está sujeto únicamente al imperio de la ley. Y esa es la garantía de su independencia. Eso está claro, pero hay veces que se dicen, hay no sé cuántos jueces conservadores por no sé cuántos jueces de tal, y entonces están mezclando la ideología con la judicatura, y en determinados órganos, cuando van a votar no sé qué ley, están contando si hay no sé cuántos que son del lado A o no sé cuántos del lado B. Es lo que la gente le llega, a lo mejor quizá mal explicado, o no sé si con una visión un poco deforme, pero que no hace que es... Es así, yo comprendo que a mí no me gustan los estereotipos y es difícil, yo no voy a decir que me doy por vencido en el juez conservador, el juez progresista, el juez moderado, bueno, podemos ponerle calificativos. A mí me gusta hablar de juez a secas o de magistrado a secas, es decir, y no de un buen magistrado, sino es un juez. Entonces, y ya con eso está ya perfectamente definido, no exige calificativos. En el debate tampoco hay que tenerle miedo, es decir, a que una persona, un juez, porque ante todo es persona. Yo ingresé en la carrera judicial hace 25 años y eso no significa que sea una persona que viva en una urna de cristal o que esté un ente que no sepa, que no lea los periódicos, que no esté en los medios de comunicación, que no hable no es que hablar de política, porque no, pero oiga, si yo estoy leyendo la prensa o estoy viendo un medio de comunicación o formo parte de un debate o leo o estoy bien, pero lo que no puede es condicionar mis decisiones. Mi batuta es la ley, es decir, mi guía es la ley. Y evidentemente puede haber en determinados momentos, en lo que siempre la doctrina norteamericana, que nos lleva muchos años de adelanto en eso, pues hay casos difíciles. Y hay casos difíciles donde probablemente la propia formación, pero siempre desde el derecho, se puede tomar una decisión en un sentido o en otro, porque forma parte de los propios principios, en temas difíciles. Pero evidentemente, en una cuestión, en la aplicación de una norma contra la corrupción o en dilemas de aplicación de cuando está en causa un político, evidentemente yo creo que formará parte de la lectura política de todo lo que envuelve un asunto, pero el juez va a aplicar la ley y para eso está. Pero se dice, yo voy a ser mala, se dice que pues es que este fiscal, como es más de izquierdas que de derechas, persigue al político corrupto de izquierdas o de derechas. Bueno, no y eso al final queda en nuestro subconsciente. Bien, no deja de ser, pero yo creo que forma parte. Además hay casos aquí en la región, pero forma parte de las reglas del juego. Los que estamos en la administración de justicia, y yo ya tengo que decirlo así, ante todo somos profesionales de la justicia. Y como profesional de la justicia estás sujeto al principio de legalidad. Y el principio de legalidad es lo que te marca, y es tu norte y guía. Y supuestamente si te sales del sistema. Evidentemente. Debería ser así, ¿no? Evidentemente, pero es lo que marca y creo que es lo que nos define. Es decir, y probablemente por nuestra propia idiosincrasia o por nuestra manera de ser, son tan importantes muchas cosas. El sistema de acceso a las carreras judiciales y fiscales, a mí me parece muy importante. Es decir, el no deberle nada a nadie. El mérito, la igualdad, la capacidad. Es decir, por eso ahí sí que puede haber un debate de tipo ideológico, es decir, vamos a ver qué debe entenderse por un juez en España. Un juez es una persona normal y corriente, una persona que tiene su familia o que tiene sus ideas políticas. Sobre esto está, como dicen, todo escrito. Ahora bien, cuando se pone la toga, cuando tiene que decidir, evidentemente su guía es la ley y la independencia. Le voy a preguntar ahora, si me permite, por nosotros,
por los medios de comunicación. Nos metemos demasiado en la justicia. ¿Cuáles son esos riesgos de que se nos filtre en algunos casos ciertas informaciones, ciertos contenidos de sentencias? Hemos vivido un caso no hace mucho con el, bueno, ahora ya, exalcalde de Fortuna, Matías Carrillo. A nosotros se nos filtró cierta información, además nos llegó mal y hubo ahí cierta confusión que el propio afectado, en este caso, este señor, Matías Carrillo, le llegó la información por los medios de comunicación y además le llegó mal. ¿Cómo nos portamos o cómo tenemos que portarnos? Yo diría que aquí todos tenemos que hacer un esfuerzo colectivo y un esfuerzo conjunto. Y probablemente creo que en esta región se han hecho muchos y muy buenos trabajos. A veces los jueces no queríamos ni oír hablar de la prensa porque no queremos, porque no, lo que quieres es estar en el absoluto anonimato, porque además es una fuente de preocupaciones y decir, yo hago mi trabajo, ¿por qué tiene que estar mi trabajo siempre? Y bien, pues probablemente porque, y eso es algo que ha calado completamente y afortunadamente en la carrera judicial, es decir, una de las cosas de las primeras iniciativas que yo adopté como presidente del Tribunal Superior de Justicia ya por septiembre de 2004 fue hacerme con un gabinete de comunicación y que a mí me parecía esencial. Actualmente creo que es de las mejores cosas, se ha criticado mucho al Consejo General del Poder Judicial, pues probablemente una de las mejores cosas que ha hecho el Consejo General del Poder Judicial es todo el sistema de gabinetes de comunicación y muchas de las noticias que aparecen, que evidentemente facilitan la labor de los periodistas, de los responsables de medios de comunicación y garantizan mucha fiabilidad y de contrastar esa información y de pautar, aunque es muy difícil ponerle puertas al campo y a las exclusivas, etcétera, pero sí que ha generado una cultura y ya ha dejado de ser un poco de ir de desorden, todo lo contrario. Creo que hay un buen catón y unas buenas líneas. Siempre hay borrones, tememos siempre las filtraciones que se pueden producir desde amplio. Yo creo que también forma parte de lealtades, de confianzas y de incluso pues de trabajar y de concienciarse muchas veces quienes estamos en la administración de justicia, de decir, esta resolución tiene que conocerlo, hay que darla a conocer a los medios de comunicación y todas hay que darlas a conocer a los medios de comunicación. Bien, en esa carrera probablemente pues se producen pequeños despistes o incluso tengo que decir que existe un protocolo que probablemente va de medios de comunicación, que somos enormemente respetuosos hasta que no se notifican todas las resoluciones, no se ponen en conocimiento de los medios de comunicación, se ha solidarizado esa información, pero probablemente cuando se corre demasiado, pues se puede cometer, pero bueno, luego al final queda lo que queda, que es la decisión real. Pero yo creo que tenemos que seguir trabajando y además muy próximo, dentro de escasos días vamos a estar y acudimos siempre todos los presidentes de Tribunales Superiores de Justicia porque reglamentariamente somos los portavoces de la información, así lo dice un precepto de nuestro reglamento, en aspectos accesorios de la carrera judicial, que vamos a mantener un encuentro con los medios de comunicación en el ámbito nacional. Aquí en Murcia se han hecho, ya insisto, muchas iniciativas y probablemente lo trasladaré de nuevo para llevar a cabo y extenderlo a los medios de comunicación, porque creo que hay que estar en una constante labor de pedagogía y para nosotros ahora mismo es una pieza esencial para que el ciudadano perciba realmente la importancia que tiene la justicia, el trabajo que hay detrás y sobre todo para algo que es muy complicado y yo creo que lo vamos consiguiendo poco a poco y es que nos entiendan, que seamos comprensibles. Que es complicado muchas veces. Y yo lo sé que para los periodistas es enormemente complicado decir, pero bueno, ¿y esto yo cómo lo explico? Es decir, y cuando se encuentra alguien y probablemente unas palabras o unas expresiones, y es bueno, y probablemente quien lo está haciendo muy bien, yo lo tengo que decir, que es el presidente de la Sala Primera del Tribunal Supremo, Juan Antonio Siool, que ya incluso está utilizando un sistema de redactar notas explicando una sentencia. Probablemente cuando es de una terminología... copian el modelo y no lo pasan. Y viene bien, es decir, y explicar una noticia para
para que llegue, para no que el confundir. ciudadano comience ya a decir, bueno, pero vamos a ver, porque a veces se descontextualiza una frase o Claro, genera sí, malos claro, porque entendidos. muchas veces nos confundimos y hacemos que la gente se confunda en casa, ¿no? Esa sentencia de la que ustedes me hablan, probablemente la fuente de confusión, y es una hipótesis, y no aventuro a decirla, es que es una sentencia que casa en parte la audiencia, y claro, tiene siempre una segunda sentencia, y hay un fallo. Al Tiene final dos de fallos, todo. tiene dos fallos la sentencia. Claro, Sí. es conocer la técnica de la casación penal. Cuando se casa una sentencia, se dicta una segunda sentencia y entonces apareció una absolución una absolución. Pero claro, hay que leer la primera, que también vale. No, además ponía al final, se absuelve del primer y queda todo lo demás. En respecto, pero claro, pero hay dos fallos, hay dos Claro. sentencias. Y lo demás se quedaba como estaba, que era que Entonces, sí. claro, eso forma parte también de la técnica. Pero bueno, hay Muy que aprender complicado. también de En ese tipo En este de caso cosas. concreto, además, fue curioso porque el propio exalcalde ahora se fue a celebrarlo. Confió ciegamente en aquello que se había publicado, diciendo que él estaba suelto de ciertos delitos, y luego resultó que no. Entiendo que su abogado leería la sentencia y diría, ojo, que nos hemos equivocado. Ahí ya eso ya no lo desconozco, pero bueno, pero que son temas o cuestiones que exigen también pues una labor pedagógica y de trabajo conjunto por parte de todos. Yo quería preguntarle así una cuestión de actualidad que tiene que ver pues un poco con la justicia social, ¿no? Que es un término que con la crisis deberíamos de recuperar quizá también y escucharlo. ¿Qué le parece el tema de la dación en pago, estas peticiones de que bueno, la ciudadanía está un poco, pues eso, espeluznada de que el dinero que está yendo, por ejemplo, a bancos, el dinero público y tal, y que luego los propios bancos desahucien a una familia por una deuda que podría prorrogarse o no sé, que habría otras fórmulas. Se están pidiendo cambios en las leyes. ¿Usted cree que la justicia debería actuar en el caso de España y con los desahucios que hay en ese tema? Yo en este tema, el año pasado precisamente, con ocasión de la apertura del año judicial, me pronuncié sobre ese aspecto. Es decir, creo que no estamos ante problemas puntuales, sino estamos ante una realidad y un contexto socioeconómico y en este área que exige respuestas legales. Iniciativas más allá de simples códigos de conducta o de protocolos. Hay aspectos tan fundamentales que demandan soluciones dentro de la ley, porque los jueces a veces se encuentran enormemente limitados. El procedimiento de ejecución hipotecaria es un procedimiento muy poco flexible en ese aspecto, pero quizás porque no está pensado para estas situaciones tan generalizadas y límite que se vienen produciendo. Y eso yo creo que la dación en pago es una fórmula, pero bueno, habrá que trabajar. Creo que es una tarea que el legislador y el ejecutivo tiene que encomendar, tiene que ponerse a trabajar a fondo. Recientemente un equipo de magistrados han elaborado un trabajo sobre esta concreta materia. Y ponen el dedo en la llaga, es decir, estamos ante un drama social y se necesitan fórmulas más flexibles para que el juez pueda intervenir, para que el juez pueda dar moratorias, para que incluso la solución pueda venir integrada, es decir, que las entidades financieras puedan tomar iniciativas en torno a consensuar y negociar asuntos de estas características, porque muchas veces estamos en situaciones, o en la mayoría de ellas, situaciones límite que pueden afectar a la dignidad de la persona. Es cierto que el Tribunal Constitucional ha dicho que el procedimiento de ejecución, estos procedimientos de ejecución hipotecaria pues son constitucionales, bien, bueno, pues, pero ya le está diciendo al legislador que legisle, es decir, que atienda. Yo creo que estas situaciones exigen respuestas sociales y justas. Y más pronto que tarde. Completamente. Además, no hay que mirar, en este tema no se puede mirar para otro lado. No se puede mirar para otro lado porque son situaciones dramáticas que deterioran, ya no hablo del estado de bienestar,
sino deterioran la dignidad de la persona. Estamos llegando casi al final de nuestra conversación con usted esta noche, pero yo no quisiera dejar pasar la oportunidad de preguntarle por algo que me intriga mucho. Normalmente, en determinados casos, sobre todo bastante polémicos, se suelen montar juicios paralelos. Los medios de comunicación somos bastante tendentes a montar esos juicios paralelos. ¿Cómo puede un juez abstraerse de eso? Porque, como usted bien ha dicho, ustedes no son personas aisladas, ustedes viven la realidad, leen periódicos, están dentro de lo que se supone. ¿Y cómo puede un juez abstraerse? Pues es muy complicado, eso es así, y es verdad que quizás uno, yo diría, bueno, vamos a ver, hay mecanismos, es decir, yo creo que un juez, o creo nuestra propia formación nos hace ver que estas situaciones se han producido en ocasiones, que hay una copiosa y una abundante doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre estas cuestiones, que un juez, cuando en realidad ve mermada, porque son presiones externas, en definitiva no deja de ser un juicio paralelo, es una presión externa, el juez tiene que saber despresurizar, debe saber aguantar la presión. Yo creo que también es importante que sepa controlar la presión, no se puede dejar llevar como una hoja en otoño por el primer viento, sino un juez está bien formado y desde el momento en que sabe a qué atenerse, sabe que cuenta con ciertas presiones, pero va a trabajar en su trabajo, que es lo que le corresponde, y esa es la grandeza de la independencia. Es probablemente un patrimonio inmaterial, pero es una garantía para los ciudadanos, pero también es una protección para el día a día. Y luego contamos, evidentemente, yo creo que en ese aspecto es importante, contamos, y la importancia que tienen los gabinetes de comunicación dentro de los tribunales, donde evidentemente en un momento determinado pues ese juez no va a hablar. Es decir, yo creo que hemos aprendido también de casos que se produjeron cuando un juez hablaba o decía o prejuzgaba, porque sabe que puede comprometer su imparcialidad, su independencia, y luego nos encontramos con que el juez siempre es consciente de que, y sabe que tiene mecanismos en un momento determinado de excesiva presión, tiene mecanismos de defensa, tiene mecanismos legales que en caso de que se vea perturbado en su independencia puede pedir el amparo del Consejo General del Poder Judicial, con un procedimiento un poco complicado, pero ahí está. Pero la inmensa mayoría de los jueces, yo diría que estamos preparados para aguantar presiones, llevamos nuestra cabina de despresurización y es una carga. Es decir, es que forma parte de nuestra carga de trabajo y hay que asumirlo. ¿Que a mí no me gustan los juicios paralelos? Desde luego que no. A mí no me gustan porque a veces condicionan, distorsionan, en algunos países están prohibidos, es decir, ese tipo de juicio paralelo mientras esté el asunto sub judice. Nosotros somos muy permeables y yo creo que es bueno, probablemente, y sobre eso hay mucho debate, a que las cámaras entren en los juicios. No veremos nunca en Francia una imagen de un juicio contra una etarra. No sé, y eso a lo mejor el ciudadano no ha caído en la cuenta que cuando hay conexiones con Francia, eso está prohibido en Francia. Y en Alemania en casos muy contados. En Estados Unidos también en un caso. En cambio en España somos enormemente transparentes en eso. Enormemente transparentes. Y no lo valoramos. Luego se producen situaciones escabrosísimas. A nosotros nos preocupa mucho esos traslados de detenidos o que aparecen que incluso somos, porque la ley no permite eso, es decir, no puede existir esa pena añadida. Es una cuestión complicada, pero que del día a día la prudencia del juez pues también, y la prudencia también a lo mejor probablemente de los responsables de los medios de comunicación pues forma parte de nuestro juego. Pero bueno, yo sé que es un tema difícil de solventar. Y en el caso concreto de usted, de Juan Martínez Moya, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, ¿cómo lo hace para evadirse, para olvidarse un poquito del trabajo, que imagino que, como todos, también se llevará algo a casa? Pero ¿cómo lo hace? La lectura, quizá, ¿verdad? La lectura, el deporte. Me gusta mucho el deporte, la familia, pero sobre todo y viajar, lógicamente, de vez en cuando, pues además me pierdo. Entonces, pero con la familia. ¿Deporte? ¿Deporte? ¿Qué deporte? Yo tengo mi partido de fútbol todas las semanas, a una hora muy introspectiva, pero tengo mis compañeros, mis amigos, y sigo jugando al fútbol.
hasta que la lesión venga, que no sabemos si llegará o no llegará, y el deporte, evidentemente, mis salidas a correr con compañeros o solo, pues evade, y además cuando tengo que viajar con frecuencia, pues es una manera muy interesante de conocer las ciudades. Bueno, futbolero, ¿con qué camiseta? ¿El Madrid, Barça, Madrid. Murcia? No lo puedo negar. Madrid, o sea, ahí no hay independencia. No, bueno, Ahí. no, eso no. Ahí lo tenemos claro. Yo creo que, pero bueno, sin ser, pero admirador del fútbol, del juego del Barcelona, evidentemente, y actualmente del Atlético de Madrid. Y luego, bueno, yo no puedo negar que a mí el Real Murcia, pues siempre he estado 7 años federado en el Real Murcia, y eso, pues eso imprime, es decir, he sido de la cantera, pero no he llegado hasta donde he podido llegar. Eso pero no bueno, lo se saben imprime. nuestros espectadores, que su padre no quería que fuera usted futbolista o empezó ahí en la Bueno, cantera. sí, esa era la ilusión de él, pero bueno, Pero al nada. final quizás tome otros derroteros, pero a mí el fútbol siempre me sigue gustando mucho. Yo creo que es un deporte, además sobre todo un deporte colectivo. El deporte colectivo, creo, sin desmerecer otros deportes, también juega al tenis, etcétera, pero el deporte colectivo une mucho y te da una visión de las cosas, del esfuerzo, sin necesidad de tener muchas cosas puedes jugar al fútbol, y eso da ese espíritu de equipo, de unión, pues a mí me ha marcado, al menos a la hora de enfocar, y me achacan que utilizo muchas veces símiles futbolísticos, ¿no?, para hablar de derecho. Bueno, pues ya para terminar, también nos ha dicho que le gusta viajar, un destino que le quede por visitar. Bueno, eso sería, depende, todo, como dicen, todo depende. Yo creo que tomar decisiones así, por razones estrictamente profesionales he tenido la oportunidad he sido responsable de Relaciones Internacionales de Iberoamérica con el Consejo General del Poder Judicial, y he tenido la oportunidad de conocer muy a fondo Centroamérica, pero muy intensamente. Yo siempre digo que me quedo con una ciudad que es Guatemala, pero sobre todo con la ciudad antigua, que para mí es, quizás porque he sido director de escuelas de verano, de formación de todo el ámbito de la judicatura centroamericana, de Caribe y América del Sur, y he pasado muchos meses de agosto, es decir... duros, duros, tienen que ser duros. Bien, pero es muy gratificante, porque yo creo que miramos poco Iberoamérica, y miramos muy poco Iberoamérica, y ahí están ahí hemos dejado muchas cosas, y probablemente muchas cosas buenas, y en el ámbito judicial hemos hecho mucho, y aquí hay compañeros que han trabajado en este aspecto, y creo que es algo muy desconocido, y probablemente porque no sabemos transmitirlo bien, es uno de nuestros errores. Y luego ya, evidentemente, me quedo con París, lógicamente. Pues es un destino fabuloso, desde luego, para cerrar nuestra conversación de esta noche. Desde luego, cerrarlo con un hipotético viaje a París sería, desde luego, la mejor de las estampas. Pues muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros en el plato de Trivium. Muchas gracias por haber analizado cómo está la situación de la justicia en nuestra región y en nuestro país, y ha sido un placer. Esperamos que se haya sentido cómodo con nosotras. Estupendamente bien, muy bien tratado. Pues muchas gracias, chicas. Nos vemos el martes que viene, la semana que viene. A ustedes también les esperamos el próximo martes a partir de las 10:15. Ya saben que estaremos aquí puntuales a nuestra cita. Hasta entonces, que tengan una feliz semana.